Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, con Rubén Rodrigo. Hoy presentamos el iMac que no quería morir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 39 de Fantástica Tecnológica. Y este episodio que hemos titulado El iMac que no quería morir, y que podríamos seguir con ese título y continuarlo diciendo algo así como y quería convertirse en otra cosa. En este episodio os voy a hablar de la experiencia de la batallita de hace un par de semanas sentado en mi estudio. Miré al otro lado de la mesa, al escritorio que tengo a mi izquierda, haciendo una L, y me encontré a mi viejo iMac. Hace casi un año que estaba muerto, como ahora te contaré, pero te cuento rápidamente su historia hasta acabar. Ya te digo, hago un destripe de la historia en Final Feliz. ¡Arrancamos! Y hoy hemos empezado con este tono más íntimo de la música del programa, ya que te voy a traer a mi experiencia personal, a lo que he vivido aquí en este mismo estudio en las últimas semanas, un episodio algo distinto. Esta lista de reproducción que vamos a ir escuchando es de Audio con doble I. Se llama Vida en una Van y tienes el enlace en las notas del programa. Todo el audio que escuchas en Fantástica Tecnológica viene de allí. No hay un patrocinio, simplemente te dejo un enorme descuento en la suscripción en las notas del programa, porque sé que si haces algún producto audiovisual y necesitas música, a veces nos encontramos con problemas de derechos. Y me gusta mucho esta plataforma y la uso en cada programa. Ya estamos cerca de Navidad y seguro que habrá podcast de regalos estupendos. Lo haremos dentro de poco, igual un top 10 podríamos hacer. Podríamos lanzar desde el programa. Hoy vengo a hablarte de ahorrar, no de gastar, algo que por otra parte es muy propio de Fantástica Tecnológica. Y como te decía, tengo a mi izquierda un viejo iMac de 2011, por tanto tiene más de 13 años. Lo compré en 2011 y vamos a entrar en 2025. Y dejó de actualizarse en Mac OS High Sierra. Hace, creo, iba a decir 5 años y no, estamos en el 24, seguramente hará 7 años. Yo creo que High Sierra es de 2017. Allí en aquel momento vio su última actualización, aunque tuvo un par de años más, que es lo que da Apple de soporte de actualizaciones de seguridad. Y la locura esta en la que nos hemos metido ya hace mucho tiempo de las actualizaciones anuales nos lleva a ir dejando víctimas por el camino, a ir dejándonos equipos que seguramente podrían dar bastante más de sí, pero que, teniendo en cuenta que cada año actualizamos el sistema operativo, yo me acuerdo. Y por cierto, los tengo por aquí encima, aún tengo ejemplares de Snow Leopard, de Tiger, de Leopard, que eran aquellos sistemas operativos de 2007-2008, incluso un poquito antes del 6, del 5, que salían cada par de años, por lo menos. Y no pasaba nada, ¿eh? Estábamos esperándolo todos, pagábamos incluso por aquellos sistemas, ahora son gratis. Y también me parece bien que sean gratis, pero tenemos la urgencia de tener un sistema cada año. Y parece que si no lo tenemos y presentamos algunas novedades, aunque a veces sean muy pequeñas, sean nimias y sencillamente podrían ser una nueva versión del mismo sistema, una 10.4, una 10.5, una 11.6.7, y no cambiar de nombre, cambiar de sistema y sobre todo dejar algunos de los equipos atrás porque hay tecnologías que ya no soportan. Evidentemente hay que seguir avanzando y no estoy diciendo lo contrario, pero seguramente entre vosotros, oyentes, habrá alguna de esas víctimas, por ejemplo, de los ordenadores con procesadores Intel, que al dar el salto a los ordenadores con procesadores de la serie M de Apple Silicon se quedaron en el camino. Por ejemplo, un MacBook con Intel estupendo, que podía haber seguramente durado bastante más tiempo, pero que teniendo en cuenta los cambios tecnológicos se quedó atrás y que ya no pudiste actualizar.
Y hablaremos más adelante de este tema, de esas actualizaciones anuales, no solo en software, sino también en hardware. Piensa en nuestros teléfonos, ya hemos hablado en el podcast, por otra parte, de estos temas en alguna ocasión, y te recomiendo que revisites alguno de los episodios hablando, por ejemplo, de los iPhone o de ese estancamiento programado de Apple. Creo que es uno de los episodios más interesantes que hemos hecho jamás. ¿Y qué tiene en sus tripas? Y estoy mirándolo fijamente, este iMac que preside la mesa que tengo al lado. Pues mira, lo tengo aquí anotado. Traía un Intel Core i5 de 4 núcleos de 2011. Eso es importante, no es un i5 actual. 20 GB de RAM, que no los traía, sino que yo fui añadiéndole poco a poco. Era un ordenador que todavía permitía abrirse, ahora te lo contaré. Tiene una modesta Radeon, una ATI 6750 con 512 megas de memoria de vídeo, seguramente lo que más lastra este equipo, y un SSD de 500 gigas que yo ya había actualizado. Este iMac, como te contaba, se puede abrir, le podemos quitar el cristal delantero que cubre su pantalla, y al abrir ese cristal, que es magnético por otra parte y viene dejado caer, viene pegado y con unas ventositas, te explican en la página de iFixit o iFixit, te explican cómo abrirlo y cómo poder acceder a ese interior. Y yo lo desmonté, le cambié el disco duro tradicional por uno de estado sólido, una operación que hemos hablado ya de ella en el programa, es obligada si es que queda algún ordenador todavía con disco mecánico por ahí. Si hace unos días hablábamos de los nuevos iMac y Mac Mini con M4 y comentábamos que era una maravilla la ingeniería que tenían por dentro, es decir, cómo estaban organizados, cómo estaba cuidado hasta el mínimo detalle. Esta tradición viene muy de lejos. Este ordenador tiene muchos años y al quitar la pantalla cada pieza estaba encajada perfectamente en su sitio, cada tornillito, la ventilación muy bien pensada, los conductos. No falta detalle en estas máquinas. Y al dejar de actualizarlo, lo dejamos de gastar poco a poco. La verdad es que Apple ya no nos daba más actualizaciones y fuimos dejándolo abandonado, y así se quedó años con muy poco uso, desactualizado y esperando lenta e inevitablemente su muerte. Bueno, el año pasado le instalé Windows 10 Pro para que un joven de la casa rompiera mano con su primer contacto con un ordenador de sobremesa, e hizo su papel muy bien hasta que un día decidió que ya no arrancaba más. Aquel ordenador se quedó ahí, ya sabes, el típico arranque de Windows, pantallazo azul. Bueno, vamos a solucionarlo, esto seguro que lo podemos resolver entre todos, vamos a mirar en YouTube, en Internet. Sí, arrancaba el ordenador, pero Windows dijo que hasta aquí habíamos llegado. Así que su segunda y previsiblemente definitiva defunción había llegado de nuevo, ¿no? Habíamos despertado al monstruo, habíamos podido reanimarlo, pero ese monstruo se volvió a quedar seco y dejó aparcado nuestro iMac precioso, súper bien construido, robusto por fuera, la verdad, pero ya decrépito, y aquello parecía que no tenía ya solución. Y de aquí que un año después, el informático que tenemos en mi otro trabajo, el de 8 horas de lunes a viernes, me dice que él usa Windows y desprecia de alguna manera mi vuelta al ecosistema de la manzana en los últimos tiempos, en el último año más o menos. Pero me dice que usa Windows en ordenadores de Apple y que es donde mejor funciona. Y me habla de la construcción, de la estabilidad, del mimo en la fabricación, y que todo eso se nota muchísimo a la hora de que los sistemas que instalas sean más estables. Y ese fin de semana, ahora hace 2 semanas, decido que al llegar a casa, ese iMac que veo a mi izquierda, triste y apesadumbrado, que se sabe condenado a muerte y espera que lo lleven al patíbulo, merece una oportunidad, y se la iba a dar. Y me puse fuerte con él, traté de instalar, como os he recomendado ya alguna vez, porque lo hice con mi MacBook Air de 2015, la distribución seguramente pues más amigable, o al menos más popular, vamos a decir, de Linux, Ubuntu, y me da un error. Lo vuelvo a intentar
y vuelve a fallar. Con unos 20 y tantos % llevaba de instalación completada. Así que pienso que es la distribución de Linux, que por lo que sea pues está mal grabada en la memoria USB, que puede ser cualquier fallo que he cometido en ese proceso, y descargo Linux Mint, una alternativa con base de Ubuntu que hacía tiempo también que seguía los pasos. De hecho, hacía años desde que utilicé Ubuntu en mi ordenador de escritorio, durante 5 años nada menos, hasta 2023 o 22, entrando casi en el 23. Y ahora mismo vuelve a ser muy popular Linux Mint entre principiantes de Linux por venir con mucho software, por su apariencia inicial similar a Windows, y falla también. Y me entran los 7 males, porque soy realmente obstinado y hasta que no consigo resolver un problema soy capaz de no dormir. Me pasa muchísimo con la informática, con el bricolaje, por ejemplo, así que bajé hasta 8 distribuciones, diría yo, de Linux distintas, así de memoria: Thorin, Debian, Slackware, Arch Linux, Deepin, Elementary OS. Todas fallaban en algún momento. Siempre había un instante en el que aquello fallaba, a veces con un porcentaje mayor y otras menor. Así que, hundido en la miseria completamente, me las ingenio y no me costó poco, porque para poder restaurar el último sistema operativo de Mac, que es la idea brillante que se me ocurrió, tuve que hacer un poco de magia negra y arreglé el arranque del SSD, lo formateé hasta que, cansado pero no rendido, conseguí arrancar macOS de nuevo. Aquel iMac volvía a vivir con su sistema original, con el último que había tenido, que era High Sierra. Lo consigo tras pasarle, y aquello fue fundamental, una herramienta de diagnóstico que traen los Mac y que se queda en una pequeña parte del disco duro, o del SSD en este caso, y es un diagnóstico del sistema que me dio un error en una de las placas de memoria RAM. Y aquello, claro, aquel aviso, hizo que viera la luz. Seguramente también las distribuciones Linux que no había podido instalar habían vivido el mismo problema. De todas formas, no sé, decidí que quizá la última versión de macOS que pude instalar todavía sería útil para el ordenador y para ese uso muy secundario, quizá como equipo para grabar audio, para editar algo de audio sencillo que quería darle a este iMac. Con High Sierra arrancó. Y la verdad es que no era o no funcionaba de la mejor forma posible. La memoria RAM que no funcionaba fue extraída de las tripas del iMac y en vez de 20 gigas se me quedó con 12. Tampoco era algo que fuese a cambiar radicalmente el uso que yo quería darle al iMac en este momento, así que aquello me recordó, desde luego, que a diferencia de los ordenadores de Mac actuales, este iMac podía abrirse, cambiar el disco duro como hemos dicho antes, o abrir una tapita que tiene en la parte inferior e instalar memoria RAM estándar, cualquiera, la más barata, compatible por supuesto, pero que puedas encontrar en Amazon. Una auténtica locura. Así que le quité esos 8 gigas, se me quedó con 12 y High Sierra volvía a la vida, pero claro, han pasado muchos años, son ya 7 años y es un sistema muy antiguo. No encontraba navegadores compatibles, no podía instalar web apps que para mí son fundamentales en el día a día. Y a pesar de todo, lo dejé preparado para editar audio. Es decir, lo que funcionaba era, pues si no recuerdo mal, Hindenburg, que es el programa que utilizo para editar audio. Instalé Audacity, que también funcionaba bien. Y con eso, una pequeña mesa de mezclas y un micro de condensador, lo quería utilizar para ciertos proyectos de audio, distintos a este que tengo en marcha. Y aparentemente funcionó bien, la verdad es que era relativamente fluido, tenía pues sus tirones, había mucho software que ya no era compatible. iCloud, a pesar de configurarlo en los ajustes del sistema, no reconocía el disco duro en la nube de Apple, y es un ordenador de Apple, pero claro, de 7 años, y por tanto no podía acceder a mis archivos, con lo cual tampoco tenía las ventajas clásicas de tener un Mac en casa y que se hablara con mis otros dispositivos de la manzana. Así que, aquello era una especie de quiero y no puedo. No me acabé de conformar. Me encantó, eso sí, durante un rato, recuperar el Call of Duty 4
Ya sabes que no juego demasiado, pero yo lo tenía comprado, lo recordaba en la App Store y ya hacía tiempo que es incompatible con mis ordenadores actuales. Ahora mismo no lo puedo instalar en mi Mac Mini y por tanto lo instalé allí y oye, funcionó de maravilla. Una joya de la primera década de siglo, que era un juego súper interesante y estuve jugando media horita para recordar viejos tiempos como una especie de homenaje a aquello. Pero no me conformé. Al día siguiente pensé que si el problema era la memoria RAM, ahora podría instalar Linux, ahora sí. Y el que más me gusta para el iMac es Mint. Vuelvo a aquella versión. Es la versión 22 y es actualizable hasta 2029. Así que eso es devolver completamente a la vida este equipo. Eso sí que era revivirlo para poder ser actualizado durante un montón de años. Me pedía que lo volviese a resucitar y lo conseguí. Le cambié esa placa, se la quité y funcionaba flamante, la verdad. Funciona, ahora mismo lo tengo aquí al lado con su Linux Mint 22, actualizado a la última con Edge, mi navegador de Microsoft de cabecera, el que más utilizo instalando web apps, con Audacity a pleno rendimiento para editar audio e incluso capaz de editar con algún tironcillo vídeo a 1080. Tironcillos cuando utilizas alguna transición un poco complicada. Recuerda que la tarjeta gráfica ya tiene muchos años y tiene poca memoria, pero el resto es instantáneo. Es un ordenador que puede durar perfectamente como segundo equipo en este estudio durante los próximos años. Perfectamente. Bien construido, con ese aluminio clásico de los iMac anteriores que ya no existe, que los actuales son muy bonitos, pero querría que hicieran uno en gris espacial o en este aluminio clásico. A mí me haría muy feliz. Y aquí está. Solo por 20 euros, porque ahora tiene 28 gigas de RAM. Compré 16 en Amazon y sumados a los 12 que había podido conservar, ahora son 28, nada menos. Vuelve al terreno de juego, a las grandes ligas, a la gloria y al éxito, siempre que sepamos no abusar, sacarlo al campo en los momentos clave. Vuelve a nacer, vuelve a la vida mi iMac de 2011. Y es así como una vez más nos gusta, nos encanta, nos apasiona la tecnología, pero nos preocupa nuestro bolsillo. Este equipo está salvado. El proceso, si quieres intentarlo con un viejo Mac o con cualquier ordenador antiguo que ya no pueda actualizarse a Windows 11, que no son pocos, es muy sencillo. Entra en la web de Linux Mint, que te adjuntamos en las notas del programa, y sigue las indicaciones. Necesitarás una memoria USB de 16 o 32 gigas, descargar algún programita para quemar ahí la imagen de Linux Mint, que descargarás gratuitamente desde su web, y arrancar tu ordenador manteniendo la tecla que indique el fabricante, el de tu equipo, para que te permita arrancar desde la memoria USB. A partir de ahí leerá que hay una instalación de Linux disponible en ese USB, siguiente, instalar, y de verdad no temas, es muy sencillo. Si estás pensando en cambiar de ordenador, prueba quizá antes de cambiar de equipo a instalar Linux Mint. Te la recomiendo, la verdad, casi por encima de Ubuntu, que son las dos que más he probado. No pierdes nada, es gratis completamente. Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. No somos fanáticos del software libre, pero sí somos y seremos usuarios de software libre y distribuciones de Linux, y tiene usos maravillosos como el que os acabo de explicar. Si le das una oportunidad, cuéntanoslo, @Fantastec en Threads, aunque también os leeremos en Instagram y Blue Sky, también @Fantastec, o visita fantastec.com y nos generas un poquito de tráfico en la web, que siempre viene fenomenal, donde puedes escuchar además las 3 temporadas completas de Fantástica y las que están por venir. Nuestro correo, contacto@fantastec.com. Puedes proponernos temas, participar, darnos tu opinión sobre el último episodio o los anteriores, para que lo podamos leer en el próximo. Hasta ahora no hemos tenido una sección especial para leer mensajes de los oyentes, pero lo vamos a hacer a partir de 2025, desde luego, seguro, y si puede ser ya en el próximo episodio, recopilaremos las 2-3 comentarios más interesantes que nos enviéis.
Te esperamos la semana que viene en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Sigue la carrera de suscriptores y seguidores y me llena de orgullo compartir con esos hombres y mujeres del otro lado este proyecto. Trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo.